Muy buenos días a todos. Un gusto estar acá. Vamos a dar inicio a este webinar. Agradecerles a todos la participación. En particular, este tema que vamos a tocar hoy toma una gran relevancia precisamente en este momento que estamos pasando, que hace referencia al tema de la pandemia y de la situación del COVID a nivel nacional y a nivel internacional. Y hace referencia también, por eso que es importante, y quiero que ustedes interioricen estos puntos que vamos a ver hoy con respecto a cómo diagnosticar la salud de la infraestructura. ¿A qué me refiero con esto? Hay un tema, y esto es un detalle importante y quiero que se lo lleven, es interiorizar el tema que a veces damos por sentado, que como no sucede nada, damos por un hecho que todo está bien. Y vean que en situaciones de crisis es donde tenemos que tomar las medidas necesarias y ser precavidos cuando suceden los eventos reales. Lo mismo lo trasladamos a las infraestructuras que nosotros administramos. Por eso vamos a hablar varios puntos importantes con respecto a esto de diagnosticar. Y cuando hablamos de salud de infraestructura, hablamos de cómo se encuentran hoy nuestros edificios, cómo se encuentran hoy nuestras plataformas. En particular, cuando administramos, administramos edificios, y esto vamos a hablar de forma de cualquier giro de negocio, y esto es importante. Desde nuestras casas, pensemos en el detalle de nuestras casas, hasta los edificios en donde laboramos, y con más razón si somos los administradores o los responsables de dar servicio y mantenimiento. Entonces, lo importante es esto, cómo diagnosticar esa salud y ver que estemos bien y no vivir con falsas expectativas de tranquilidad que nos lleven a una falla catastrófica. Entonces, vamos a ver estos puntos. Muy bien. Cuando hablamos de infraestructura, el detalle que damos por hecho, no solo pensemos en que sean solo un edificio, que a veces yo digo que vemos un edificio y mira, ahí está y listo. Los edificios o las infraestructuras son sistemas complejos, desde nuestras casas hasta los edificios que habitamos para trabajar, por ejemplo. Cuando hablo que son sistemas complejos, hago referencia a que son edificios que están compuestos por diferentes subsistemas. Y pongamos ejemplos. Cuando hablamos de diferentes subsistemas, podemos hablar desde la parte eléctrica, la alimentación del agua potable, la alimentación del gas, ¿cómo se llama? Drenajes, etcétera. Podemos ir poniendo los sistemas que queramos. En conjunto, todos juntos, trabajando de forma coordinada, pues hacen una infraestructura compleja. Entonces, quiero traer acá que cuando hablamos de infraestructuras, pensemos en todo lo que esté instalado en un edificio. Y como trabajan de forma conjunta, entonces es importante que sepamos cómo están trabajando y si están trabajando de forma adecuada. Ese es el concepto que quiero traer acá. Y podemos ponerle los nombres que queramos a nuestro giro de negocio. Por eso que cada uno visualice en qué situación está en cuanto a su giro de lo que hace la empresa y diga, bueno, ya conozco a cabalidad cómo está instalado o cómo están instalados todos estos sistemas. Antes de continuar, quiero proyectarles este video. Vamos ahí mientras lo van viendo. En particular, lo que ustedes están viendo ahí, claramente es un avión. ¿Por qué hago referencia a esto? Cuando hablamos de infraestructuras, podemos hablar de diferentes cosas, hasta de artefactos o de equipos o vehículos. Hago la acotación con el tema de la aviación porque la aviación en particular es una industria que requiere, tiene que ser segura, tiene que ser confortable, tiene que ser confiable, hasta estética, por ejemplo. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Que trabaje de forma correcta, que todos sus sistemas coordinados hagan lo que tengan que hacer, que en particular es el transporte de carga y de personas. Claramente estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de miles de dólares en equipo, pero queremos que lo hagan de forma tranquila. ¿Por qué traigo esto a cotación? Porque nosotros esperamos que nuestros edificios hagan lo mismo, que todo lo que esté dentro trabaje de forma correcta. En particular, porque les voy a presentar esto que estamos viendo acá. Ninguno de los que estamos aquí presentes o que administramos algún tipo de infraestructura quisiéramos vivir con una situación como esta.
Pensemos en cruzar el Atlántico con un motor en esas condiciones y que ustedes por la ventana estén viendo esto. Claramente es un detalle que tenemos que tener claro cómo trabajan nuestros edificios para no vivir situaciones como esta, porque claramente eso es un riesgo que estamos viendo ahí, es muy evidente, pero hay que tomar algo en cuenta. Hay situaciones que se llaman situaciones latentes, que están escondidas en esos edificios y que en cualquier momento podrían salir a la luz e impactar la operación. Y ese es el detalle que quiero traer a colación. Entonces, cuando hablamos de edificios, estamos hablando de sistemas que funcionan, que trabajan de forma continua en un tiempo determinado o trabajan 24/7. Eso va a depender de cuál es la operación o cuál es la producción que tenga ese edificio. Y podemos ponerle los nombres que tengamos en la mente. Sistemas bancarios, sistemas hospitalarios, producción y manufactura, aeropuertos, etcétera. Centros de datos, laboratorios. Entonces, todo va a depender de qué tan importante y cuánto representa ese giro de negocios. Entonces, por ejemplo, si pensamos hoy en centros de datos, imagínense que la operación hoy en la situación de crisis, con más razón los sistemas digitales tienen que estar activos. ¿Y a qué me refiero con esto? Si muchas personas están en teletrabajo, requerimos que los sistemas de Internet y los sistemas de redes, los programas estén activos. ¿Por qué? Porque de eso va a depender la comunicación, de eso va a depender que nos conectemos y estemos comunicados entre sí. Lo otro en particular, el tema del Internet, claramente, ¿verdad? El tema de las redes sociales, el tema de las plataformas streaming, donde vemos películas, música, etcétera. Entonces, con más razón, tenemos que tener estos sistemas operativos 24/7. Claramente, tenemos que tener esa claridad de cómo están trabajando y verificar que trabajen bien. Importante, los sistemas bancarios. Hoy, que prácticamente estamos haciendo transacciones de forma digital, de forma virtual, y que queremos hacer compras, queremos hacer un trámite, queremos hacer un depósito, una transacción, claramente estos sistemas tienen que estar operativos. Entonces, retoman una importancia mucho mayor con esta situación que estamos pasando. Ahora, por eso traigo esto también a colación. Bueno, por ejemplo, perdón, antes menciono el tema hospitalario. Vean que hoy los sistemas de salud del país están prácticamente 100% activos, siempre lo han estado, pero hoy con más razón en forma de alerta, porque estamos pasando una situación de crisis, entonces tienen que estar operativos. Y esto es importante porque están captando, bueno, las personas que vienen ya con situaciones de salud que ya conocidas, pero ahora más se le suma el tema de la situación que estamos viviendo. El sector industrial, por supuesto. ¿Qué sucede con todo el tema de producción, el tema de manufactura? También tienen que estar activos, más con la razón que estamos dando. Transporte, por supuesto, que en algún momento, bueno, se volverán a reactivar los sistemas de aeroportuarios, etc. Entonces, cuando hablamos de esos sistemas, ustedes pueden ponerle el nombre que quieran, ¿verdad? Dependiendo del giro de negocios. Pero lo importante es que siempre estén disponibles cuando se vayan a requerir. Eso es lo importante. Ahora, cuando hablamos de integración, lo importante es lo que les decía al principio. Tener en cuenta que nuestros edificios están conformados por diferentes subsistemas. Estamos hablando de la obra gris, que es el esqueleto que nosotros vemos. Estamos hablando de la columna vertebral, que significa lo eléctrico, que los edificios hoy sin la red eléctrica, pues prácticamente no hacen nada. Y hágase referencia a todo lo que tiene que ver con transformadores, todo lo que tiene que ver con tableros de distribución, con cableado, iluminación, y además no solo eso, sino los equipos que están instalados ahí. Cuando hablamos de sistemas mecánicos, lo importante también que estén disponibles. ¿Por qué? ¿Qué significan los sistemas mecánicos? Sistemas de aire acondicionado, sistemas de ventilación, agua potable, sistemas de supresión de incendios, que tienen que estar siempre activos. Claramente, todos encadenados y conectados en un mismo centro, para decirlo así. ¿Y a qué me refiero? Que lo mecánico siempre tiene que estar alimentado de lo eléctrico. Entonces, ven que todo se va interconectando. Y esa es la palabra que quiero que se lleven. Porque la integración hace que esto se vuelva más complejo. Y entender cómo funciona esta integración es lo que nos resulta en el éxito de la operación de un edificio. Importante el tema de telecomunicaciones. Claramente hoy estamos dándole más impulso al tema de la interconectividad en la red y claramente los servicios en cuanto a monitoreo y acceso a otras plataformas
Entonces va a depender de una plataforma de telecomunicaciones. Y muy importante aún, el tema de control y monitoreo. Dependiendo del giro que tengamos en nuestra producción, entonces toma mucho más valor el tema de tener monitoreado o el tema de tener control de nuestros equipos o nuestros edificios. Vean que ahora surge el tema del IoT, el Internet de las Cosas, el tema de, ¿cómo se llaman? Las casas inteligentes, equipos inteligentes que nos den información. Esa información es muy valiosa, entonces va de la mano con control y monitoreo. Ahora, claramente, lo que quiero que se lleven con esto es que esa integración hay que tener esa claridad de cómo funciona y si funcionan correctamente. Esto se llama gestión de edificios. Entonces, claramente, si nosotros tenemos la claridad de cómo operan esos sistemas y si están operando de forma correcta, entonces claramente hay todo un plan y todo un proceso que es de cómo se gestionan estos edificios. ¿En cuanto a qué? En cuanto a administración, en cuanto a mantenimiento, en cuanto a resolver fallas, etc. Acceso también. Ahora, aquí hay un detalle muy particular que quiero traer a colación, que es el consumo de energía. Cuando hablamos de la salud de un edificio, una de las cosas para determinar si una infraestructura, y por eso les decía, desde nuestras casas hasta nuestros edificios, trabajan de forma saludable y de una forma correcta, es saber cómo se están comportando los sistemas o elementos que consumen energía. ¿A qué me refiero con esto? Y hagamos un recordatorio. Pensemos en cuáles son aquellos recursos que nos llegan a la factura eléctrica, a la factura del proveedor de agua al final de mes. Claramente es un conglomerado de todo el consumo que se dio, pero yo no puedo segregar en qué consumí más. Entonces, lo importante es tener esa claridad. Por ejemplo, va a depender en qué sector nos estemos moviendo. En esta diapositiva que estamos viendo, vemos que hay 4 sectores, hay más claramente. Estamos hablando de edificios comerciales que tienen un comportamiento en consumo particular. Y, por ejemplo, los edificios comerciales o de oficinas tienen un consumo de energía en sistemas de enfriamiento muy importante. Después va la iluminación, calentamiento de agua, entre otros. Este comportamiento no va a ser igual, por ejemplo, en un sector hospitalario, donde el calentamiento de agua es uno de los recursos que más consume energía. ¿Por qué? Porque tenemos que calentar el tema de las autoclaves, se usan calderas, el tema de las cocinas, el tema de los hornos, etcétera. Entonces, va a depender de dónde nos estemos moviendo. Por ejemplo, oficinas, que tienen un comportamiento similar a edificios comerciales, y claramente en hoteles es muy similar al tema de hospitales. Ahora, ¿por qué les traigo esto acá? Porque tener este dato al final en la mano me ayuda a mí a tomar decisiones y decir, claramente sé cuáles son los recursos que más me están consumiendo energía en un edificio. Los tengo cuantificados. Cuando los tengo cuantificados, puedo saber dónde estoy teniendo los mayores consumos en recursos, puede ser en agua, puede ser en electricidad, pero los tengo cuantificados, que eso es importante acá. Ahora, para llegar a esto, a estos datos, pues claramente tenemos que tomar registros. Entonces, si tenemos eso en nuestras manos, podemos tener esa claridad. Ya que hago, por ejemplo, referencia. Si tenemos alguna sala o algún centro particular en un edificio y me está consumiendo más energía y yo sé que el tablero eléctrico que alimenta ese cuarto me está consumiendo más, hay un incremento porque lo estoy registrando, pues entonces puedo tomar decisiones que al final vienen a ser la razón del tema del ahorro energético y cómo estoy yo manejando los consumos en un edificio. A grandes rasgos, hay diferentes elementos de consumo, ¿verdad? Podemos hablar del agua, podemos hablar de la electricidad, hay otros negocios que ocupan búnkers, hay otros negocios que ocupan gas, entonces va a depender de todos esos sistemas. Claramente, si yo tengo claro y tengo identificado que esos sistemas están trabajando bien, entonces puedo tomar decisiones. Y nos lleva a un asunto de eficiencia energética que creo que hoy a todos nos interesa. ¿Cómo llegar a reducir los consumos energéticos en un edificio? Entonces, primero necesito tener cuantificado. Si no tengo identificado eso, es más complejo. Claramente eso me ayuda a identificar la salud de mi edificio. Ahora, antes de ingresar en los puntos a evaluar, vamos a hacer una pequeña dinámica con unas consultas. Entonces, ahí les agradezco que ustedes respondan la pregunta y después de eso seguimos avanzando. Entonces,
Ahí les agradezco, les va a aparecer la pregunta en pantalla y les agradezco a ustedes que hagan la respuesta. La idea aquí es, dice, ¿cuál considera usted que es una de las principales causas de falla de un edificio? Entonces ahí les agradezco que ustedes respondan. Pueden haber más, pero ahí les agradezco sus consideraciones, por lo menos a grandes rasgos. Vamos a dar unos minutos para responder las consultas. Okay, vamos a dar un minuto para responder la pregunta. Igualmente, mientras están haciendo respondiendo la pregunta, les indico que en Zoom hay un cuadro Q y A que es para hacer las consultas al final de la presentación. Entonces, les agradezco que cualquier duda o consulta, con mucho gusto ahí la registran y ahí le vamos a dar respuesta. Ahí les agradezco. Pueden haber más causas, claramente, pero estamos hablando de unas principales, para decirlo así. Ok, entonces vean ve qué particular. La mayoría de las respuestas dan ausencias de mantenimiento. Yo les quiero indicar que claramente acá todas son causas importantes, ¿verdad? Hay unas que tienen un factor mayor de riesgo en cuanto a las fallas de edificios. Por supuesto que la ausencia de mantenimiento es una de ellas. El error humano principal, y ahora vamos a ver por qué. Problemas de diseño y ausencias de pruebas en sistema. Entonces ahora prácticamente vamos a hablar un poquito de cada una de ellas y les agradezco mucho por las respuestas. Entonces vamos a ir dándole también respuesta. Muy bien. Entonces hablamos que para evaluar una infraestructura, pues pueden haber miles de estrategias. Claramente nosotros vamos a presentar acá 6 puntos que prácticamente tanto lo hablan algunas normas como la experiencia, pero queremos presentárselas para que ustedes se interioricen y ustedes digan, bueno, hoy cómo está mi edificio, cómo están los equipos que yo tengo bajo mi responsabilidad. Entonces, el primero de estos puntos habla de diseño pensando en el futuro. Cuando hacemos referencia a esto, hacemos una referencia a que cuando diseñamos ya sea un proyecto nuevo o cuando diseñamos una remodelación, cuando planteamos una estrategia de estas, ya sea para una ampliación de edificio o para construir un equipo o un sistema nuevo, tenemos que pensar en que vamos a construir el avión, pero hay que pensar en algo importante. ¿Quién me va a manejar ese avión? Si va a ser fácil la administración, si va a ser fácil de mantener, y no, lo que ocupamos es reducir la complejidad de la administración de ese edificio o de ese avión. Entonces, cuando pensemos en el diseño, pensemos pensando en cómo yo voy a darle mantenimiento, cómo voy a darle servicio, a quién voy a poner a pilotear, cómo van a ser esas secuencias, cómo voy a tener yo identificado, rotulado, los sistemas que están instalados. Siempre pensemos claramente los diseños tienen que cumplir a una expectativa, digamos, del negocio, pero pensemos en el futuro de cómo vamos a administrarlo. Y eso me ayuda a mí a identificar esa salud. ¿Y por qué les traigo esto a colación? Porque, ¿qué sucede? Muchas veces diseñamos o construimos infraestructuras y en el futuro nos damos cuenta que hay sistemas que están bloqueados y no podemos darle mantenimiento. O para poder ingresar un equipo tenemos que romper una pared. Cosas tan simples como esas o hacer una remodificación muy compleja. Entonces pensemos en esas cosas. Pensemos también en los diseños donde sean seguras para las personas y cuando hago referencia a esto, que sean para la vida humana, que sean seguras para ser habitables. Entonces vean que son procesos para yo que puedan resultar más fácil de darle, darle servicio a estas infraestructuras. Y así me facilita tener identificar si está trabajando correctamente la salud. Punto 2, el conocimiento. Cuando ya yo diseño una infraestructura, el otro punto importante es el conocimiento de esta infraestructura. Y aquí sí quiero ser muy enfático en que ustedes digan, bueno, si yo hoy cierro los ojos y visualizo mi edificio, y yo podría decir, conozco claramente cómo funcionan mis equipos, dónde están instalados, dónde están ubicados, cómo están trabajando, de dónde puedo conectar, cómo está la capacidad de mi edificio hoy,
Porque, ¿qué sucede? Muchas de las decisiones que tomamos van relacionadas a la gestión de capacidad, por ejemplo, y a veces desconocemos si el edificio ya está llegando a su tope máximo de capacidad. ¿Y a qué me refiero con eso? A nivel eléctrico, por ejemplo, a nivel de enfriamiento, a nivel estructural, que a veces damos por sentado que el edificio, después de varios sismos, soporta estructuralmente y no hacemos revisiones estructurales. Y a veces cargamos con más peso algún área específica y no hemos cuantificado si esa área cumple estructuralmente con su cometido. Entonces, el conocimiento nos da poder. También aquí hago referencia, cosas tan elementales como la rotulación. Muchas veces, a veces vemos una tubería pasar, puede ser una tubería de agua potable, puede ser una tubería de refrigeración, una tubería de aire comprimido, gases hospitalarios. Y importante, la rotulación tiene que ir cumpliendo un código, pero también tiene que ir identificando de dónde viene, hacia dónde va, cuál es el sentido del flujo de esa ruta, ver de dónde viene alimentado a nivel eléctrico, hacia dónde va, porque muchas veces cuando tenemos que tomar decisiones, tan sencillo como que se dispare un interruptor y la gente sale a correr a ver de dónde fue que se disparó, cuál fue, cuál sistema, no sabemos dónde está rotulado. Y aquí es donde viene algo muy importante, la documentación. Hay algo que yo siempre le recomiendo, es que el conocimiento no se quede solo en la cabeza de la persona que es responsable, sino que eso esté documentado. Porque la documentación me va a facilitar tener la documentación a la mano cuando lo necesite, cuando la persona que más experiencia no esté en ese momento por alguna razón, se vaya de vacaciones o se enferme, pero esa documentación tiene que existir. Entonces, para tomar decisiones, tener los planos unifilares, tener los tableros rotulados, tener los equipos rotulados, los voltajes de trabajo, porque a veces no sabemos ni qué voltajes tienen. Entonces, esto es conocimiento. Además de estar continuamente en un proceso de capacitación. Eso me da a mí una línea de cómo están trabajando mis sistemas. Si hoy no tengo eso, pues entonces no puedo diagnosticar claramente si mi infraestructura está trabajando bien. El conocimiento me da ese poder. Punto 3, la evaluación constante. ¿Qué sucede? Si yo tengo el diseño, ya yo tengo este conocimiento, el otro punto es si yo estoy evaluando mi edificio constantemente. ¿Y a qué me refiero con esto? Es identificar si yo tengo brechas operativas, si yo tengo que identifico que hay un equipo en particular que es el que me puede desencadenar una falla catastrófica, puede ser un cable, puede ser un tablero, puede ser un tablero principal que se traiga abajo toda la operación de un edificio o un cuarto muy especializado. Tener eso claro me ayuda a tomar decisiones y además me permite a mí diagnosticar el edificio de forma más rápida. Ahora, ¿qué sucede con la evaluación constante? Es estar constantemente inspeccionando mis sistemas, tenerlos clasificados, inspeccionarlos, además de hacer inspecciones visuales, hacer inspecciones con mediciones. Después vamos a ver otro punto que es el tema de pruebas, que ahora más adelante lo voy a mencionar. Aquí hacemos referencia a que hacer análisis de infraestructura de forma integral. ¿A qué me refiero con esto? No hay un detalle importante que quiero que también se lleven, es que los edificios, cuando hablamos de integralidad, hay secuencias de operación. Entonces, quiero que se lleven este concepto. Si yo apago un equipo, si yo interrumpo un equipo, quiere decir que hay otros equipos que se van a ver afectados. Entonces, puede ser que algo eléctrico afecte a algo mecánico. Puede ser que algo mecánico afecte a algo eléctrico. Ese concepto es importante porque me ayuda a tener secuencias de cómo hacer maniobras adecuadas para encender equipos, para apagar sistemas, dar mantenimiento. Esa claridad me ayuda a mí a que el edificio esté saludable y lo otro es que siempre esté disponible, que esto es algo importante. Tener una continuidad y disponibilidad del negocio. Si yo no tengo esa claridad, pues entonces voy a sufrir, ¿cómo se llama? Impactos en mi operación. Y eso es lo que quiero evitar, o lo que queremos evitar, que es reducción de caídas o interrupciones de la producción. Claramente, incrementar la capacidad operacional, tenerla siempre activa y, por supuesto, identificar vulnerabilidades. Por ejemplo, una de las más claras, y siempre las comento acá, es el detalle de los sistemas de puesta a tierra. Es uno de los sistemas que generalmente es los más olvidados, pero que muchas veces es de los que más problemas da a nivel de eléctrico. Entonces, tener identificado cómo está operando mi sistema de tierras, hacer mediciones,
verificar cómo están las mallas, cómo están los conductores, etcétera. Eso es identificar. Claramente, los análisis de infraestructura se pueden hacer en todos los sistemas. Es importante ver riesgos también. Aquí hay algo particular que no lo he mencionado, pero cuando queremos infraestructuras saludables, también es ver temas de riesgos a nivel, ¿cómo se llama? Vandalismo, ver temas a nivel de riesgos naturales, que a veces no tomamos en cuenta esas situaciones y cuando, por ejemplo, una inundación por un desbalse de un río, un terremoto, un incendio, ¿qué medidas tomo? ¿Cómo opera mi equipo durante una evacuación? Esas cosas a veces las dejamos de lado porque damos por un hecho que nunca pasan. Entonces es importante tomarlas en cuenta. Rutas críticas, tener identificado cuáles son aquellos puntos a nivel eléctrico, mecánico o del edificio que pueden resultar como procesos que me impactan la producción. Y claramente podemos hacerle inspecciones a sistemas mecánicos, eléctricos, importante la seguridad, control, el monitoreo, la obra gris y los análisis de operación y mantenimiento. Aquí hay un detalle importante. Los análisis, las inspecciones, las evaluaciones no se hacen de forma aleatoria. Y aquí pongo algunos ejemplos de normas y, ¿cómo se llama? De normas internacionales que dictan cómo hacer algunas de estas pruebas. Entonces también para que tomen en cuenta que hay códigos, por ejemplo la NFPA, la IEEE, ASHRAE para el enfriamiento, lo otro para lo eléctrico, que me permiten hacer estas pruebas de forma adecuada, porque estamos hablando de infraestructuras costosas. Importante, para hacer el análisis es importante tener herramientas o implementar herramientas, ya sea a nivel mecánico, a nivel eléctrico. ¿Por qué? Porque las herramientas me permiten tomar datos y los datos son los que me ayudan a tomar decisiones. Claramente, para diferentes variables, puede ser temperaturas, pueden ser corrientes, voltajes, etc. Una vez que se evalúa el edificio, es importante hacer pruebas periódicas. Las pruebas periódicas toman una relevancia importantísima, más en estos momentos, porque ¿qué sucede? Muchas veces nos vamos de teletrabajo o tenemos una reducción de personal en nuestros edificios por este tema de la pandemia, pero tenemos que estar seguros que los equipos que están instalados hagan lo que tengan que hacer desde el principio, desde el momento que se diseñaron. Entonces, ¿qué sucede? A veces hay sistemas o hay equipos, y espero que no sea el caso que a ustedes les haya sucedido, que pasan mucho tiempo, pasan muchos años y llegan hasta el momento de obsolescencia y nunca se probaron, porque nunca se requirió el caso de usarlos. Y hay sistemas tan críticos, por ejemplo, se me ocurren los generadores, que a veces, por ejemplo, en un sistema hospitalario, las calderas, UPS, o los sistemas de supresión, que muchas veces se dejan abandonados por muchos años y no se les hacen pruebas, y cuando se necesitan de verdad, pues no hacen lo que tienen que hacer. Entonces, claramente es importante estar haciendo pruebas a los sistemas. Estas pruebas, hay diferentes formas de hacerlos. En particular, vamos a hablar de comisionamientos, que el comisionamiento es un sistema que me ayuda a mí a realizarle pruebas a los equipos en particular y a sus secuencias y validar que cumplan con lo que tengan que hacer. Por ejemplo, si yo quisiera probar un generador, importante hacer una prueba al 100% de su capacidad y verificar que él, cuando realmente se requiera, entre con toda su performance, para decirlo así, y haga lo que tenga que hacer, que es alimentar el edificio en caso de emergencia. Y así sucesivamente. Por ejemplo, hablo del sistema de supresión de incendios, que como nunca sucedió un incendio, ahí está el equipo. Generalmente sucede con motobombas, sucede con tanques de supresión, suceden con boquillas, con sensores, etc. Es importante estar haciendo pruebas. Y hay normas que me permiten hacer pruebas en estos sistemas para verificar que funcionen correctamente, igual que la detección. Entonces el comisionamiento toma un valor importante, porque está bien hacer evaluaciones, hacer inspecciones, pero aquí hay algo importante, es probar también los sistemas. Y en las pruebas también tienen una importancia grandísima desde el punto de vista que me permiten saber si mi equipo está trabajando o no. Me permiten saber si necesito, ya un equipo que está llegando a un nivel de obsolescencia, me permiten saber si el equipo ya está en sobrecapacidad o todavía tiene un grado en porcentaje de operación que me permite hacer crecimiento. Eso yo lo puedo validar haciéndole pruebas. Claramente hay normas para hacer estas pruebas, pero me permiten identificar la salud. ¿A qué se le pueden hacer pruebas? Se le pueden hacer a todo tipo de equipos, transformadores, interruptores, subestaciones,
estamos hablando de lo eléctrico, ¿verdad? También a nivel mecánico, todo lo que es el enfriamiento. Generalmente cuando ya vemos que hay equipos que van muchos años, ¿cómo se llama?, instalados y ya van perdiendo capacidad por deterioro, importante validar si, cómo están de capacidad. Al mismo tiempo, y no menos importante, los sistemas auxiliares, todo lo que tiene que ver con control de acceso, cámaras de seguridad, cableado estructurado, sistemas de intrusión, etc. Entonces, claramente las pruebas se le pueden hacer a una serie de equipos. Es importante usar instrumentos de medición, ¿verdad? Para tomar y registrar esos valores y para tomar decisiones. Equipos eléctricos, tableros, ¿cómo se llama? Centros de distribución, transformadores, ¿cómo se llama? Equipos de conmutación electrónica, UPS, sistemas de distribución eléctrica, sistemas de supresión de incendios y detección. Esos son muy importantes de hacer pruebas recurrentes. Los sistemas de enfriamiento, todo lo que tiene que ver con chillers, lo que tiene que ver con aire acondicionado. Nada más, un momentito. Entonces, lo que tiene que ver con sistemas de aire acondicionado, los sistemas hidráulicos, esto es muy importante, cómo operan las bombas, cómo operan las casas de máquinas, cómo operan los tableros de bombeo, todo lo que tiene que ver con enfriamiento por enfriamiento por aire, la distribución mecánica en centros de datos, por ejemplo, la distribución del aire, así como en ductos en edificios, todo lo que tiene que ver con ventilación, si hay dampers, si hay extractores, si hay inyectores, aire fresco, eso tiene que ser. Ahora, eso toma un valor muy importante hoy porque los edificios, por muchos años, no se les da una limpieza profunda a los sistemas de ventilación. Y hoy que estamos hablando de virus y bacterias, es importante que esos sistemas estén trabajando de forma correcta y de forma limpia. Lo que hemos hablado, ¿verdad? Los sistemas de intrusión, control de acceso, telecomunicaciones. Punto 5, esto es muy importante, el tema monitoreo y control. Lo que les había mencionado, ustedes recuerdan la gráfica que yo les presenté al inicio, que es la gráfica de los gráficos de pastel donde habían los consumos eléctricos y los consumos energéticos de los edificios. Una forma de darse cuenta que los edificios, cómo captar esa información, es teniendo plataformas de monitoreo. Y esas plataformas de monitoreo me permiten a mí tener datos y la información me da poder porque así puedo ver tendencias, puedo ver gráficos, puedo ver cómo se comportan. Por ejemplo, utilizamos registradores a nivel de tableros y así puedo segregar el consumo energético por tablero y ver cuál equipo me consume más. A veces solo damos por un hecho que nos llega la factura eléctrica y eso no nos dice mucha información. Pero si logro segregar el monitoreo por sectores, puedo saber cuál sistema o equipo me está consumiendo más energía. Importante, pues tener gráficas de operación porque me ayudan a tener tendencias para ver si estoy llegando a situaciones críticas o a situaciones de consumo mayores que no tenía monitoreado en ese momento. Punto 6, y no menos importante, que es la revisión de los planes de operación y mantenimiento. Claramente, lo que les decía al principio, yo logro construir el avión, pero necesito tener una claridad de tener Gantt de los cronogramas de mantenimiento, ya sea que tengamos proveedores externos o ya sea que tengamos un staff interno, un personal interno de mantenimiento. Lo importante es saber cómo se hacen estos mantenimientos, que hayan rutinas adecuadas de servicio, rutinas para el mantenimiento, rutinas para las secuencias de operación, cómo apagar un sistema, cómo apagar un brazo eléctrico, cómo encenderlo. Esas secuencias me permiten a mí identificar si mi sistema está saludable o no. Si hoy no tengo eso, pues entonces es importante reflexionar e implementar mejoras que me permitan a mí tener estos sistemas activos. Capacitación de personal, esto es muy importante, más ahora que en esta situación de crisis tenemos que reducir la cantidad de personal en los edificios, pero no podemos dejar de dar mantenimiento porque claramente necesitamos tener nuestros equipos activos. Y, por supuesto, tener documentación, todo documentado, rutinas, controles de cambio, etc. Entonces, claramente lo que quería exponer acá era estos 6 puntos. Esto no es una receta, claramente, pero estos por lo menos en nuestra experiencia y lo que dictan muchas normas internacionales es tener en mapa y tener en conciencia estos puntos. Pueden haber más, claramente, pero por lo menos nos ayudan a tomar, a detenernos en el momento y decir, bueno, ¿cómo estoy hoy?
tomen una fotografía de su infraestructura y digan cómo estoy hoy en esta situación, y qué decisiones necesito tomar en el futuro para que mi edificación esté saludable y yo pueda estar tranquilo de que mi giro de negocio va a seguir trabajando aún en situaciones de crisis. Entonces, vamos a dar inicio a la etapa de preguntas. Pues les agradezco mucho la atención y vamos a dar inicio a la etapa de preguntas. Entonces, más bien, pues muchas gracias. Entonces, damos inicio. Sí, buenos días. Nos consultan que cómo logramos establecer esas pruebas a los equipos de forma adecuada, que si se pueden dañar en el proceso. Ok. Con respecto a las pruebas, esto es muy importante. Hay que determinar claramente los equipos a los que les hacen pruebas, no son pruebas destructivas, eso quiero dejarlo claro. Hay normas, por ejemplo, la norma NETA, ANSI NETA, que son las que dictan cómo se hacer pruebas eléctricas a diferentes equipos, dígase a tableros, dígase a UPS, dígase a equipos electrónicos. Entonces, para esas pruebas, uno lo que tiene que hacer es, bueno, vamos a hacer un plan de pruebas y decir, ¿a qué quiero hacerle pruebas? Muchas de estas pruebas es llegar a llevarlas a un nivel de operación al 100% de su capacidad. Claramente hay que hacer una evaluación previa para ver si el equipo está en sus condiciones operativas, pero y lo otro es determinar si para hacer una prueba de estas necesito sacarlo de operación muchas veces, porque a veces en producción no puedo hacerlo. Entonces necesito sacarlo de la producción y hacerle pruebas independientes para ver si está cumpliendo con lo que tiene que hacer. Entonces, en ese plan tendría que hacer un plan de cuáles son los equipos a los que quiero hacerles pruebas, si quiero llevarlos a un porcentaje de carga del 100% o a la que está diseñado, eso es importante, y cómo se llama, y establecer cuáles son las pruebas que según el fabricante, que eso es importante también, no es aleatorio, el fabricante me dice cuáles son las pruebas recomendadas también, y estas normas también me dicen cuáles son las pruebas recomendadas. Entonces, eso va como parte de un plan para ver cuáles equipos y claramente para que no sufran un deterioro o un daño. Importante, así es como nos damos cuenta en estas pruebas si los equipos hacen lo que tengan que hacer. Claramente son pruebas que se hacen siguiendo las normativas para no llegar a un punto de deterioro mayor. También nos preguntan que qué tipo de equipos se hacen las pruebas a los generadores. Ok, aquí hay algo importante. Para hacer pruebas de generadores, generalmente hay que simular, hay que ponerle carga al generador. ¿Qué sucede? Que muchas veces los edificios no me entregan la suficiente carga para llevar el generador a una condición de su 100% de capacidad. Todo va a depender de si el generador en qué régimen de operación está trabajando. Si es prime, si es continuo, si es standby. Lo importante es, entonces, usamos bancos resistivos, hay bancos capacitivos y bancos inductivos para simular diferentes cargas, pero en el mercado se encuentran bancos resistivos, se conecta simulándolo como si fuera una carga del edificio y es importante y lo recomendable es llevarlo a su 100% de capacidad según el régimen de operación que esté trabajando. Así nos damos cuenta cómo operan varias cosas. Si alcanza la condición de operación que indica el fabricante o la que está para lo que está diseñado, si alcanza las condiciones normales de temperatura, presión, frecuencia, voltajes, velocidad. Entonces, así nos damos cuenta cómo el generador alcanza sus condiciones normales, que cuando se haga la conmutación de transferencia, él también, por control, arranque y tenga que hacer lo que tenga que hacer, que es arrancar y suministrar la energía que tenga. Entonces, claramente se utilizan varias herramientas, eso es importante, y en particular, la herramienta principal es el banco resistivo para simular la carga del edificio. Generalmente la llevamos al 100% de capacidad. Nos consultas que cuáles son los indicadores que se pueden utilizar para medir la eficiencia de una infraestructura. Ok, eso va a depender cuál es el giro de negocio. Por ejemplo, ustedes vieron en la gráfica de pastel como indicadores, generalmente lo principal sería aquellos elementos que consumen energía. Porque a nosotros, ¿qué nos interesa? Saber si como indicador, cómo estoy hoy en el consumo energético del edificio. Lo otro que son indicadores, pues claramente los índices de falla de los equipos, el índice de falla de los edificios, cuáles son aquellos elementos que más falla me provocan en el edificio. Ver también como indicadores, mantener los sistemas, identificar los sistemas de obsolescencia de los equipos, las secuencias de operación, entonces me permiten por lo menos como indicadores tener un patrón de cómo se comporta mi infraestructura. En general, lo que se busca principalmente es identificar
aquellos sistemas que consumen más energía. Por ejemplo, los sistemas de enfriamiento. Entonces, y aquí hay algo importante. Cuando hablamos de indicadores de infraestructura, hay que también ver cuál es el giro de negocio, porque no es lo mismo los indicadores de un hospital a los indicadores de un centro de datos, porque generalmente el consumo o los sistemas que tienen son diferentes. Entonces, por ejemplo, un indicador de eficiencia energética en la refrigeración me permite a mí saber cómo estoy yo hoy con mi capacidad de enfriamiento de acuerdo a mi consumo eléctrico. Entonces, va a depender de los equipos que tengamos instalados también. Pero entonces, la mayor parte del tiempo hace referencia a los consumos energéticos y, por ejemplo, por eso puse la gráfica de pastel, para tener identificado cómo se comporta mi edificio hoy. Claramente, vean que yo puse una serie de pasos donde hay otros indicadores, por ejemplo, los estados financieros, por ejemplo, el estado de los mantenimientos, cómo están los mantenimientos correctivos, mantenimientos preventivos. Entonces van surgiendo diferentes indicadores, pero por lo menos a grandes rasgos son esos. Nos comentan que en Guatemala no es una práctica común, que cómo sugieren abordarla. Una práctica común, me imagino, que en las pruebas. No. Correcto, el commissioning. Ajá, el comisionamiento, bueno, eso es importante. Si no es una práctica común, considerarla en el futuro como una práctica que se puede implementar. ¿Por qué lo digo? Porque esto va a depender también de dónde estemos ubicados en nuestro negocio. Si hoy, por ejemplo, yo administro un hospital, a mí me va a interesar mantener la vida de las personas que están en ese hospital. Claramente, si yo necesito saber cómo están operando mis sistemas eléctricos, la alimentación eléctrica de un quirófano, la alimentación eléctrica de los equipos que soportan la vida de las personas, necesito hacerle pruebas. Entonces va a tener un sentido de necesidad cuando va a depender del impacto que yo vaya a tener. O por ejemplo, si mi giro de negocio es centro de datos o el sistema bancario, yo no quiero que mi sistema se caiga porque voy a dejar de percibir. Entonces, eso va a depender del impacto. Mi recomendación es que sí se implementen pruebas. Claramente puede ser que hayan lugares donde no se implementen, pero quiero que se lleven esto en mente. Recuerden aquello, no aquella falsa sensación de seguridad, de que si no pasa nada, entonces estamos seguros. Lo importante es verificar, porque hoy yo les pregunto a ustedes si están tranquilos sabiendo cómo está la infraestructura hoy. Entonces, una forma de darme cuenta es haciendo pruebas. ¿En qué parte del proceso del análisis de la infraestructura se recomienda generar los instructivos de mantenimiento? Ok, esa pregunta es muy valiosa por lo siguiente. Si ustedes me hacen esa consulta hoy, esa pregunta tiene que salir desde la etapa de diseño. Cuando se diseña un edificio, cuando diseño una infraestructura, y yo sé cuáles son los equipos que voy a instalar, ahí mismo me voy a dar cuenta que necesito tener secuencias y procesos de mantenimiento para que funcionen de forma correcta. Entonces, piensen en que debiera ser desde la etapa inicial del diseño. Durante la etapa constructiva, ahí van saliendo información valiosa para el mantenimiento. Entonces, al final los comisionamientos después de la construcción me permiten a mí tomar información para generar documentación para el mantenimiento. Si hoy no los tenemos, pues entonces hay que elaborarlos, porque los procesos de mantenimiento tienen que existir desde el día cero en que entró la producción. Esa es la recomendación, idealmente. Claramente, si no los tenemos hoy, pues entonces es importante retomarlo y volverlos a generar. Pero mi recomendación es que inicien desde la etapa inicial del diseño. Prácticamente en el momento cero que se termina la construcción y empieza la producción, o después de una remodelación, tener ya en mente, por eso yo hablaba del diseño pensando en el futuro. Y una de esas cosas es la operación y mantenimiento y esas secuencias o los procedimientos de mantenimiento. Y la última pregunta, nos dicen que en qué etapa del proyecto se recomienda hacer el comisionamiento. Ok. El comisionamiento prácticamente es una de las etapas finales de una implementación de la infraestructura. Por ejemplo, hay varias, si nosotros vemos un gráfico de un proyecto, vamos desde las etapas de planeación, las etapas de diseño, las etapas de construcción, pero cuando ya yo te voy finalizando la etapa de construcción, hay una etapa donde vamos a implementar comisionamiento. ¿Y a qué me refiero con eso? Antes lo mencionaba, que el comisionamiento me va a servir a mí para verificar que todos los equipos que se instalaron o que se proyectaron en esa instalación, hagan lo que tengan que hacer. Entonces, eso quiere decir que en el momento que yo voy a hacer la entrega y le doy la llave al dueño del edificio,
yo tengo que garantizarle que esos equipos cumplen y funcionan adecuadamente. Ahora, ¿por qué en esa etapa? Porque si nosotros vemos en el comisionamiento, digamos que yo voy a instalar un edificio y voy a poner equipos eléctricos y mecánicos. Y esos equipos, si yo los arranco, doy inicio sin haber hecho pruebas, hay una curva que es la curva de mantenimiento donde hay una alta probabilidad de falla por mortalidad infantil. ¿Y a qué me refiero con esto? Piensen en esto. Los equipos que se traen para un edificio generalmente vienen de otro país, vienen y sufren una etapa de transporte, una etapa en aduanas, una etapa de la bodega a donde se va a instalar, una etapa de instalación. Entonces, ¿qué queremos garantizar? Que durante las pruebas yo pueda verificar que ese equipo trabaje correctamente después de sufrir ese estrés mecánico, para decirlo así. Entonces, ahí verificamos que funcionen correctamente. Por eso esto toma importancia, porque eso quiere decir, es lo mismo que cuando le hacen una prueba de operación en avión. Verifican todos sus sistemas en tierra y en el momento que ya demos luz verde, que todos los sistemas, tanto la aviónica como la potencia en motores, frenos, tren de aterrizaje y todos los sistemas, entonces lo ponemos a volar. Lo mismo es acá. Tenemos que verificar que todo funcione correctamente y el día cero ya podemos garantizar que podemos entrar en producción. ¿Cómo ¿Ok? defino los parámetros de operación de mis equipos cuando no hay mediciones previas? Ok. Para ese detalle es muy importante lo siguiente. Yo lo que les recomiendo es, si no tenemos ese mapa, irnos directamente a los parámetros que me da el fabricante. Porque ahí yo me doy cuenta cuáles son los valores que puedo tener de mis equipos y los que me interesa tener. Por ejemplo, si en mi proceso yo tengo una línea de producción donde lo que me interesa es la temperatura y mis equipos de enfriamiento o mis equipos de calefacción deben trabajar en ese valor, ese es un parámetro que yo necesito determinar como importante. Lo mismo a nivel eléctrico. Por ejemplo, si en un equipo en particular el voltaje se vuelve un dato crucial, el umbral de voltaje, entonces ese se vuelve un valor principal. Entonces, ¿de qué va a depender? De lo que me diga el fabricante más lo que me diga el dato de producción o lo que yo necesite. Por ejemplo, lo que les mencionaba, el tema de quirófanos. Si en un quirófano la temperatura tiene que estar en un valor particular y la humedad también, porque si no se generan, se incrementan en los cultivos de bacterias, entonces ese dato para mí es importante. Por eso va a depender también del giro de negocio y de cuál equipo tenga yo instalado. Y ya pueden imaginarse la gran variedad de equipos. Esos son casos de estudio en particular. Entonces la recomendación, siempre valiéndose de lo que diga el fabricante, más lo que a mí me interese como giro de negocio. Nos preguntan que si realizamos pruebas a equipos no vendidos por nosotros. Correcto. Se hace la validación y se verifican cuáles son esos equipos, qué características tienen, si están operativos y perfectamente se les puede hacer pruebas a equipos que no son soluciones que nosotros hemos ofrecido. Estaríamos, Efra. Ok. Bueno, sin más por el momento, les agradezco mucho la atención. Aquí queda mi correo electrónico, está también el teléfono de atención, con mucho gusto. Estamos ahí para servirles. Pues que espero que por lo menos estos puntos a grandes rasgos se pueden profundizar más. Claramente, esta es una pequeña introducción a estos datos, pero lo importante es que ustedes interioricen esto y ustedes digan hoy cómo está trabajando mi infraestructura y si puedo estar seguro de que está saludable o qué debo tomar como acción hoy para que ya podamos trabajar de forma segura y saludable. Sin más por el momento, les agradezco mucho por la atención y que pasen un buen día. Muchas gracias.